El Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar en este miércoles de octava de Pascua, meditar el Evangelio de la alegría de la resurrección del Señor. Vamos a ver qué nos trata el Evangelio en el día de hoy. Trata sobre los discípulos de Emaús, 2 discípulos de Jesús que iban todos desalentados, caminaban ya como sin esperanzas,
pensando de que ya habían pasado 2 días y no había sucedido nada como se los había dicho el Señor. Decían, y no se dieron cuenta que alguien apareció con ellos, ¿no? Alguien se les acercó y era Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Y es que Jesús, después de resucitado, no podía ser reconocido con los ojos del cuerpo, porque ya había sido glorificado, ya había ido al Padre, no podía tener un cuerpo como terrenalmente lo tenemos nosotros. Por eso es que ya no lo reconocían, ¿no? Vemos que en este encuentro es prácticamente la primera Eucaristía celebrada por nuestra iglesia. Sí, la Eucaristía empieza con las lecturas leídas y comentadas. Eso mismo fue lo que hizo Jesús. Al encontrarse con ellos, les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, empezando por Moisés. Jesús, miren cómo dice que era largo el camino, ¿no? Era más de 12 kilómetros, dice, ¿no? Algo así. Y era un camino largo de Jerusalén a Emaús, y Jesús les iba hablando y interpretando las sagradas Escrituras, como les digo, desde Moisés. Y fue así cuando lo reconocieron, cuando Jesús ya los iba a dejar que ellos avancen y él iba a tomar otro rumbo, y ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros, que ya es tarde, ¿no? Y Jesús los acompañó y compartió con ellos el alimento, y dice que Jesús, aquí vemos que Jesús, cuando levanta el pan, vemos, aquí dice: y mientras estaban en la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y ahí fue cuando se les abrieron sus ojos y lo reconocieron al partir el pan, queridos hermanos. En realidad, Jesús les había venido hablando todo sobre él en la Sagrada Escritura. Comprender la Biblia, hermanos, no es saber de memoria los textos, sino ir descubriendo qué plan tiene Dios para nosotros, para la humanidad, para su creación, a través de la historia. Las Sagradas Escrituras, como les digo siempre, tienen el mensaje vivo, es una palabra viva, hermanos, y hay que comprenderla a la luz del Espíritu de Dios. Cada vez que hagamos la lectura de la Sagrada Escritura, tenemos que encomendarnos al Espíritu de Dios, que nos dé inteligencia, discernimiento, para poder entender, para poder comprender esta palabra, las Sagradas Escrituras. Y, queridos hermanos, aquí vemos nosotros cuántas veces el Señor nos sale a nuestro encuentro en nuestra vida, y nosotros no lo reconocemos. No reconocemos lo que Jesús quiere de nosotros y salimos haciendo lo que se nos da la gana, ¿no? Aquí vemos los 2 discípulos que iban de camino, todos sin esperanzas, todos preguntándose si él había prometido que resucitaría al tercer día. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si ya llevan 2 días y no había pasado nada, ¿no? Y vemos aquí que Jesús los deja, ¿no? Después de partir el pan, y cuando ellos reconocen, Jesús los deja, dice, ¿no? Y ellos, ¿qué hicieron? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén a decirles, a contarle a los 11 lo que había pasado. Y estos también les contaron lo que había pasado con Simón, que había ido al sepulcro y había visto que estaba la tumba vacía, ¿no?
Y así fue, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando el Señor obra en nosotros, cuando el Señor obra milagros, obra muchos milagros en nuestras vidas. Tenemos que glorificarlo, tenemos que alabarlo, darle gracias, contarle a los demás lo que el Señor ha hecho por nosotros. No debemos guardarlos, hermanos, no debemos guardarlo. Pidamos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos. Espíritu Santo, abre nuestros ojos e inflama nuestro corazón para poder descubrir cómo Jesús está con nosotros en nuestra jornada diaria. Jesús está con nosotros, hermano. Él se ha querido quedar como lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él no nos ha dejado solos. Querido hermano, si tú tienes una situación difícil en tu vida, sea de la índole que sea, no te desesperes. Confía en el Señor. Busca la palabra de Dios. Busca los santísimos sacramentos. Busca el encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la oración. Encuéntrate con aquel amado, con aquel que da vida en abundancia. Queridos hermanos, no desesperemos ante la adversidad y busquemos caminos cerrados que no nos lleven a nada, que más bien nos pueden hacer perder nuestra alma, nuestra paz. Busquemos a Dios. Sabemos a dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos encontrar. En la oración, en su palabra, en la Sagrada Eucaristía, en el sagrario, en nuestros templos hay una lucecita, ahí en el altar donde está Jesús, querido hermano. No desesperemos ante la adversidad. Tenemos un Dios que nos ama y que no nos ha dejado solos. Espero, hermanos, que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les invito a hacer clic en la notificación, en la manito hacia arriba si les agradaba, poner sus comentarios si desean. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios, inviten a otros a suscribirse. Compartan el video con otros hermanos que quizás no les es fácil, no saben cómo usar las redes. Compartan con ellos este Evangelio, el Evangelio de la palabra de Dios. Y recuerden siempre, hermanos, que tenemos un papá Dios que nos ama, que nunca nos va a defraudar, que siempre espera con los brazos abiertos a sus hijos. Somos su creación, su amada creación. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.